Así que querés crear un idioma para tu historia, novela, partida de rol, mundo ficticio, pero no sabés dónde joraca empezar. Todos estuvimos en tu lugar, pero te voy a tirar un salvavidas en medio de la marea de la incertidumbre. En este video de la Forja del Mundo, te voy a mostrar paso a paso cómo creé el Pachamoj, el idioma de los antiguos pacchamanos, hechiceros de la voz, artesanos de las piedras, quienes tuvieron una civilización bastante avanzada para el periodo arcaico en que vivieron, pero que por algún motivo desconocido no sobrevivió hasta los días actuales de su mundo. Bienvenido a la comunidad más hermosa de World Building. Este video es tryhard, aviso desde ya y el que avisa no traiciona. ¿Y qué mejor manera de arrancar que con una pregunta filosófica? ¿Qué es el lenguaje? En filosofía entendemos el lenguaje como la capacidad humana de crear sistemas de signos y símbolos mediante los cuales estructuramos nuestro pensamiento, representamos nuestra realidad y nos comunicamos entre nosotros. El lenguaje es esencial para poder pensar, razonar y transmitir conocimiento. Sin el lenguaje, el pensamiento humano, tal como lo conocemos, no existiría. Es decir, sí, nos podríamos representar imágenes mentales, revivir sensaciones internamente, pero pensá, ¿tendríamos la capacidad de hacer diálogo interno, proyecciones y razonamientos lógicos, o incluso generar cultura y transmitir conocimientos sin el lenguaje? Acá ponele pausa 30 segundos y pensalo seriamente. ¿Por qué te digo esto? Porque va a ser crucial para tu creación. Ahora vamos con los pasos para crear un lenguaje ficticio, o mejor dicho, un conlang. Antes que nada, es esencial que veamos dónde estamos parados con respecto a las lenguas. Hay dos tipos de clasificaciones de las lenguas según su naturaleza. En primer lugar, si una lengua evolucionó de forma natural y sobre todo surgió de una forma natural, se trata justamente de un lenguaje natural. Si este video tiene apoyo, pronto haré un video hablando sobre este tipo de lenguajes. Pero por otro lado, tenemos las lenguas artificiales o las lenguas construidas, es decir, los conlangs. Cuando hablamos de conlangs, lo principal es clasificarlos según su propósito, es decir, para qué fueron creados, según el origen de su vocabulario y su estructura. Empecemos distinguiendo la clasificación según para qué fueron creados. ¿Qué pasa cuando alguien o una comunidad de lingüistas detectan un problema lingüístico que podría tener una solución en una nueva lengua? Esto se da, por ejemplo, cuando se podría facilitar la comunicación entre personas que no comparten una misma lengua materna. Muy probablemente lo que van a hacer va a ser un auxlang, una lengua auxiliar. Cualquier lengua que se utilice, ya sea creada o no artificialmente, si cumple este requisito de utilizarse para salvar barreras lingüísticas, es un auxlang. De hecho, el inglés muchas veces funciona como un auxlang. Ejemplos de conlangs o lenguajes construidos que son lenguas auxiliares son el esperanto, el interlingua, el volapük y el toquipona. Ahora, por otro lado, podemos observar otro tipo de conlangs que son los enchlangs, que son lenguas creadas artificialmente con propósitos experimentales. Puede ser para probar hipótesis filosóficas, explorar la lógica del lenguaje o comprobar las limitaciones del propio lenguaje. Ejemplos de estos son los diferentes tipos de lenguajes lógicos, lenguajes filosóficos y lenguajes experimentales. Pero yo sé que muy probablemente viniste por lo que está a continuación. Señoras y señores, pónganse de pie, les presento a los artlangs. Estas son lenguas creadas con un propósito estético, literario o, ojo, de world building. Dentro de las artlangs tenemos a las lenguas ficticias, las que son creadas para ser las lenguas de una historia o universo en particular, y también se diseñan con la intención de dotar mayor profundidad y verosimilitud a los mundos ficticios con los que se asocian. Esta es la categoría donde muchos de nosotros nos sentimos como pez en el agua. Aquí descansan el Quenya y Sindarin de Tolkien, el Dothraki, el Alto Valyrio, entre muchas otras. Ahora, después de todos esos conceptos que te metí, si te quedaste, déjame decirte que sos un verdadero tryhard y te quiero mucho. Veamos los 10 pasos para poder hacer conlanging y poder crear tu lengua ficticia para tu mundo, tu novela o tus creaciones. Vamos con el consejo 1, el concepto. Empezá con el concepto. Está bien, decidiste crear un idioma, genial. Ahora pregúntate en primer lugar, ¿quiénes hablan este lenguaje? ¿Qué necesitan comunicar? ¿Cómo lo comunican? ¿Dónde viven? Su geografía va a influir muchísimo en el vocabulario, es decir, en qué palabras inventaron y cuáles escasean, o cuáles le faltan. Pensá en qué estructura social van a poseer, cómo será su historia, su desarrollo y sus conflictos. Aclaremos esto.
Para crear un lenguaje no es necesario que redactes un libro de gramática entero o que te armes una wiki completa de 30 páginas, por lo menos en un principio. Lo mismo aplica para tu concepto. Podés empezar por un concepto simple, una idea, una imagen, un relato corto, una inspiración pero que te motive. Siempre tené un horizonte hacia dónde ir. Otra pregunta significativa a la que vamos a volver más adelante es ¿qué estética tiene tu idioma? Es decir, anda pensando en cómo va a sonar. Aun si lo que escuchás en tu mente todavía no tiene significado, no te preocupes por eso ahora. Vos andá pensándolo. En mi caso, para crear el Pachamoj, empecé con un poema concepto. Este es el registro de un viajero que ha intentado estudiar esta cultura, quien tradujo un antiguo poema perteneciente a ellos, o lo poco que había sobrevivido al declive de esta civilización. Y se titula así, Una vieja canción pachamana. En el medio de un bosque veneno, centro de barro y el cuero, vuela canción pachamana, revelando el secreto entero. Rocas danzando del cielo y tierra trepando a la bóveda. Los artesanos se baten en duelos que los nombres dan. Ese regalo fue eterno y también el rechazo ajeno, pues desterrados cayeron cenizas, adobe y heno. Signo fluyó como un río, sus hilos lo alimentaron, cuando sembrando cultivos aquellos lo recordaron. Nombres que toman diversas formas ocultas cercanas, imagen que ancestros piensan, pero gritan sin palabras. En el medio de un bosque veneno, centro del barro y el cuero, vuela canción pachamana, susurrando el secreto entero. Como ya mencioné, para empezar la construcción de tu idioma no hace falta un concepto de 700.000 páginas. En mi caso, con un poema para empezar ya está bien. Consejo número 2. Tipos de Conlang en base al concepto. En base a este concepto que hayas creado o que ya tenías en tu mente desde hace años, porque el word building es así, vas a saber qué tipo de construcción necesitas en primera instancia. Recordá las clasificaciones y elegí Artlang, Oxlang, Enchlang. Yo construiré un Artlang, como podrás intuir. Esto lo vamos a hacer para tener en claro qué es lo que buscamos con este lenguaje y cuál es su propósito. En mi caso, es, un poco a ciegas, añadirle profundidad a esta civilización antigua. Pero puede ser el propósito que vos quieras, y eso es lo que debería decidir qué tipo de lengua vas a crear. Ahora vamos con el paso número 3, la fonética. La fonética estudia los sonidos del habla desde el punto de vista físico y fisiológico, es decir, cómo se articulan y cómo suenan. Dicho de una manera simple, cómo es que movemos la lengua, el aire y los labios para producir sonido. La fonética te va a dar las herramientas sonoras para tu lenguaje. A partir de acá, tenés que determinar cómo es que va a sonar tu lengua. ¿Y cómo hacemos esto? Mira, el pintor tiene pinturas de diferentes colores, el productor musical tiene notas, el constructor de lenguajes tiene consonantes y vocales, o dicho de otra manera, fonemas. Vas a tener que elegir qué vocales y consonantes va a tener tu lenguaje. Pero pará, no vamos a reducir esto a las vocales y consonantes que tenemos en español y portugués. Si realmente querés crear algo innovador, tenés que valerte también de un recurso mucho más amplio. Para eso vamos a utilizar el AFI, es decir, el Alfabeto Fonético Internacional. En este alfabeto están de forma regularizada, precisa y única la representación de todos los sonidos del habla de cualquier lengua. ¿Qué tipo de fonemas existen? Vocales y consonantes. Con la información que te voy a dar ahora y los ejemplos de letras, te desafío a que intentes encontrar primero los lugares donde resuenan las letras y luego ver cómo es que sale el aire. ¿Empezamos? Las consonantes se clasifican según su punto de articulación, es decir, dónde se produce el sonido. Allí tenemos las bilabiales, labiodental, la dental interdental, la alveolar, postalveolar palatal, velar, uvular, faríngea glotal. Pero también según cómo sale el aire, oclusivas o explosivas, es decir, cuando se bloquea el aire y se libera de golpe, las fricativas, se estrecha la boca y genera silbido o roce por fricción del aire. Africadas, que empiezan como oclusivas y terminan como fricativas, las nasales, en las cuales el aire sale por la nariz, aproximantes y laterales, donde el aire bordea la lengua, y vibrante, donde la lengua vibra rápidamente. Ahora, por otro lado, tenemos las vocales. En ellas el aire sale de los pulmones sin encontrar obstáculo en el aparato fonador. La diferencia es la forma o amplitud que uno le da a su cavidad bucal y la posición de la lengua y los labios. Las vocales se clasifican en abierta, media y cerrada, y dentro de cada una también en anterior, central y posterior. En las abiertas, lengua abajo y boca con apertura grande. En las medias, la lengua justamente ocupa la mitad del espacio.
y en las cerradas la lengua sube tocando casi el paladar. I, Ahora, todas estas pueden ser anteriores, centrales o posteriores según dónde la lengua se ubique. Para el Pachamoj, por una cuestión de que no soy experto pronunciando fonemas, voy a utilizar 4 vocales de sonido prácticamente igual al español, que son las A, E, O, U. En cuanto a sus consonantes, en primera instancia utilizaré una H, J, K, L, M, N, N, G, P, G, una R muy fuerte, S, SH, T, W, Y, entre otras. Vamos con el paso número 4, la fonología y la fonotáctica. Una vez que ya tenemos las vocales y consonantes, establecemos la fonotáctica. ¿Cómo es que se pueden combinar estas vocales y consonantes para formar las sílabas? Hay idiomas de estructura simple, es decir, que combinan una vocal con una consonante sin poner muchas consonantes seguidas que se obstaculicen entre sí. Ejemplos de estos son el hawaiano y el japonés. También tenemos ejemplos de idiomas de estructura media que admiten combinaciones como consonante-vocal-consonante, o consonante-consonante-vocal, o consonante-consonante-vocal-consonante, aunque también tienen patrones que son más usuales como el consonante-vocal. Ejemplos de estos son por ejemplo el español, el portugués y todos los idiomas latinos. Luego tenemos ejemplos de estructura compleja donde se amontonan consonantes antes y después, como lo son en el inglés, el alemán y el polaco. Aquí hay grupos de consonantes bastante grandes, como en la palabra strength o 12, que tienen 7 y 6 consonantes respectivamente. Por último, hay idiomas ultra complejos casi sin vocales de cúmulos enormes de consonantes, como el georgiano. Por ejemplo, en mi caso, va a ser un idioma de estructura media, donde la estructura predominante va a ser generalmente consonante, vocal, consonante, aunque también va a haber excepciones. También hay que ir viendo dónde se van a acentuar las palabras. Es momento también de poner restricciones fonotácticas. Por ejemplo, ¿qué secuencias de consonantes o vocales no se usan o no están permitidas? ¿Qué grupos no pueden caer en una misma sílaba? Para esto tomemos de ejemplo el español. Sus restricciones la verdad que nos resultan muy familiares. Toda sílaba exige una vocal. Otra cualidad es que en general las palabras terminan casi exclusivamente en vocal o en las consonantes L, N, R, S, Z, etc. Pero ahora salgamos un poco del español. En el caso del Pachamoj, de momento no voy a meter demasiadas restricciones, ya que quiero experimentar un poco, pero sí intentaré implementar que nunca puedan quedar 2 vocales seguidas. Es decir, si al realizar una aglutinación se juntan 2 vocales, ¿se eliminará una de ellas o se inserta una consonante suave de enlace, como puede ser M, N? Espera, ¿dije aglutinar? Esto nos lleva al paso siguiente. Paso 5. La morfología. Una vez que ya tenemos los elementos sonoros básicos de nuestra lengua, vamos a pasar a construir las primeras palabras básicas en tu idioma. Acá estamos entrando en el terreno de la morfología, que es la disciplina que estudia la forma, la estructura y la composición de las unidades básicas de un lenguaje. Para esto, en mi caso, voy a intentar armar las raíces principales básicas de significado, para luego poder construir diferentes palabras más complejas. ¿Qué es un lexema o raíz? Es la parte de la palabra que aporta el significado principal. Por ejemplo, en casa la raíz es cas. Ahora, un morfema se une a ese lexema para formar palabras nuevas o variaciones. Con la raíz cas más a, casa, con diminutivo, ita, cas más ita, casita, sufijo ero de oficio, casero, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá entramos en el terreno de la tipología morfológica. ¿Qué tipo de lengua es tu lenguaje? Según cómo se forman las palabras. Esta es una de las decisiones más importantes de todas al momento de crear un conlang. Tenemos en primer lugar las lenguas aislantes, como el chino o el vietnamita. Son realmente complejas de entender, ya que las palabras o morfemas no tienen flexibilidad y se entienden por contexto o por composición. Luego tenemos a las lenguas aglutinantes. Imagínate que cada parte de la palabra es como un ladrillito que se apila y complementa la raíz. Ejemplos de estos idiomas son el turco, el japonés, el quichua o el finés. Luego tenemos a las lenguas fusionantes o flexivas, como el español, el portugués, el latín, ruso o el alemán. En estas los morfemas se funden entre sí. Es como si mezclaras colores. Una sola terminación da un montón de información gramatical a la vez. Por ejemplo, en español, si yo digo la palabra canté, la letra E nos indica 5 cosas simultáneamente. Primera persona, yo canté. Singular, tiempo pasado, que estoy en modo indicativo y que la acción está terminada. Es decir, pretérito perfecto simple. Tremendo. Síntesis pura. Y luego tenemos a las lenguas polisintéticas.
son extremas. Acá los límites entre palabra y oración desaparecen. Se incorporan sujetos, objetos y verbos en una sola palabra enorme. Ejemplos de esta lengua son el Inuktitut, el Nahuatl, Mapudungún o groenlandés. En el caso del Pachamoj, intentaré hacer una lengua aglutinante, lo cual me representa un verdadero desafío. Paso número 6. A partir de esto, voy a armar un diccionario básico de palabras en el idioma, siguiendo el criterio de la lista de Swadesh. Esta es una lista de términos que son comunes en casi todas las lenguas. Y así voy creando, por ejemplo, Pak significa piedra, Sham, sonido, canto, viento, Moj, oculto, conocimiento, secreto. Sí, es un trabajo de hormiga crear cada palabra, pero la realidad es que es la parte más linda. Si sos un cebado absoluto como yo, si te fascina esto, le vas a dedicar varios días o meses, incluso en segundo plano cuando hagas otra cosa. Armate un lindo glosario y anda pensando qué te falta. La lista de Swadesh te da un buen comienzo y base, pero te motivo a que expandas tu léxico todo lo que puedas, sobre todo en raíces con las que luego se van a formar las palabras. Trata de seguir las reglas y restricciones que pusiste antes, pero también no hay problema si te salís un poco de eso. Recordá que en la vida cotidiana no andamos con un libro de gramática bajo el brazo. Yo haré raíces simples, ya que al tratarse de una lengua aglutinante, luego el choclo de texto podrá expandirse rápidamente. Acá irremediablemente te va a surgir una pregunta. Sí, Neyman, perfecto, voy a crear mi glosario. Pero ¿por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Yo te voy a proponer una ruta. Hacé primero los sustantivos concretos más palpables, es decir, los que tu gente ve en la vida cotidiana. La lista que te pasé ayuda mucho para iniciar en esto, aunque expandila todo lo que puedas. En segundo lugar, crea los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. En tercer lugar, a partir de esto, podrías pasar a crear los verbos más comunes y necesarios de la vida básica. Ser, estar, haber, ver, oír, comer, beber, ir, venir, dar, tomar, hacer, romper, morir, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, a partir de esto, también armate una buena base de adjetivos, sobre todo las oposiciones fundamentales, grande, pequeño, bueno, malo, caliente, frío, viejo, joven, luminoso, oscuro, etc. Y en quinto lugar, sí, te van a faltar cosas en el futuro, pero con estas cosas ya te vas a ir dando cuenta por dónde vas caminando. Paso número 7, la sintaxis. Palabra que recuerda a la escuela. Ahora llegó el momento de la sintaxis. Determina cuál es el orden básico de las palabras en una oración. Vamos a ir por lo más simple en principio, que a su vez no deja de ser lo más determinante. En primer lugar tenemos el orden sujeto, objeto, verbo. Yo a la forja amo. Presente en el 45% de las lenguas. Prioriza quién lo hizo, a quién, antes que la acción realizada. En segundo lugar, tenemos el sujeto, verbo, objeto. Yo amo a la forja. Este nos resultará muy familiar debido a que es el que usamos cotidianamente, así como en el 42% de las lenguas actuales del mundo. Fíjate que estos dos órdenes sumados, tanto el sujeto, objeto, verbo, como el sujeto, verbo, objeto, dan como resultado el 87% de las lenguas del mundo. Esto es porque a nivel cognitivo, al cerebro humano le resulta mucho más natural procesar primero quién realiza la acción, el agente, antes que detallar qué recibe esa acción, el paciente. Vamos ahora con otro orden. Verbo, sujeto, objeto. Amo yo a la forja. Ejemplo en el árabe clásico, galés, irlandés, hebreo bíblico y tagalo. Ocupan este orden aproximadamente un 9% de las lenguas del mundo. Ahora vamos con verbo, objeto, sujeto. Amo a la forja yo. 3% de las lenguas del mundo. Los órdenes que ponen al verbo primero le dan mayor énfasis a la acción que los sujetos implicados. Refleja culturas comunitarias o narrativas donde lo que ocurre en el entorno colectivo es más importante en primera instancia que la figura individual encargada de ejecutar dicha acción. Este es el que voy a utilizar, más precisamente verbo, sujeto, objeto. Y luego tenemos los órdenes bastante más raros, cada uno con un porcentaje aproximado del 1%. Estos son los que ponen el objeto por delante del verbo y el sujeto. En la comunicación, esto implica poner el foco o la importancia en el tema central antes que mencionar la acción y antes de mencionar quién la realiza. El a qué o a quién es más importante que qué, quién o cómo. Tenemos los órdenes objeto, verbo, sujeto, a la forja, amo yo, y también objeto, sujeto, verbo, a la forja, yo amo. Estos órdenes están presentes en comunidades amazónicas de Brasil, Venezuela, entre otros lugares, como Yavante, Jamamadi, Apuruñá, Warao, Callavi y Nadeb. Si querés hacer un lenguaje y una sociedad con un orden sintáctico poco común, anda por estas últimas dos que nos resultan poco familiares.
Paso número 8. Sistemas de escritura. A ver, síganme en esto. Hay diferentes formas de representación de los sonidos en los lenguajes y dependiendo de cómo representemos los sonidos, es decir, de cómo los escribamos, va a ser un tipo de sistema para nuestra lengua. El primer sistema de escritura que veremos será el alfabético. En este sistema, un sonido o fonema equivale a un símbolo o letra. Por ejemplo, nuestro abecedario. Ejemplos de lenguas con alfabeto son las lenguas de alfabeto latino, lenguas romances, germánicas, etc. También las lenguas eslavas de alfabeto cirílico como el ruso, bielorruso, ucraniano, búlgaro, etc. Otro tipo de representación de los sonidos de una lengua son los abjads. Los abjads que presentan otro tipo de alfabetos, solo se escriben las consonantes. El lector debe deducir las vocales por el contexto, ejemplos en el árabe o el hebreo. Por otro lado, podemos representar en lugar de un solo fonema, una sílaba entera con cada símbolo. En este caso estaríamos construyendo un silabario. Un ejemplo de esto es el hiragana japonés. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando pasamos de letra a la sílaba o la palabra al concepto entero, estamos multiplicando las entidades, es decir, aumentamos el número de símbolos que necesitamos, lo cual puede representar un verdadero desafío. Por último, el jefe final, tenemos los logogramas. Un símbolo representa una palabra completa o un concepto, no un sonido. Para representar cosas muy complejas se pueden mezclar dos o más conceptos. Un ejemplo claro de esto es el sistema de escritura con los caracteres chinos. Ahora, ¿querés crear tu propia fuente para poder usarlo en cualquier programa de tu PC? Como por ejemplo Word. Te recomiendo Font Struct, herramienta web gratuita. Funciona mediante una cuadrícula, donde vos construís tus propias letras o símbolos, ya sea con formas geométricas o literalmente pintando cuadraditos. Apto para flautistas como yo. Una vez que diseñás todas las letras, descargás el archivo fuente ejecutable que viene comprimido en zip. Dentro de él viene el archivo con extensión .ttf, el archivo de la fuente. A ese lo instalás desde Windows para usarlo en cualquier otro programa. Instalar la fuente de tu propio idioma en tu PC va a permitir que luego lo uses en cualquier programa, como yo lo estoy haciendo en pantalla. Mirá las recomendaciones que te tiro, llename de amor el algoritmo. El Pachamoj, como ya te mencioné, tiene su alfabeto. Esto lo hice así de momento para poder permitirme una romanización rápida para poder explicarle a la gente en mi servidor cómo se pronuncia, de manera ágil. Pero esto no debe ser necesariamente así. Vos podés hacerlo como vos quieras. El límite está en tu imaginación. Jugátela, hacé un idioma súper complejo. Es la idea. Vamos con el paso número 9, sintaxis compleja, pragmática, evolución y traducción. Ahora llegados a este punto, deberías tener algunas palabras simples como sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, entre otras cosas que necesitaste crear. Llegó el momento de poner a prueba tu lenguaje con frases simples y demostrar que todavía no funciona. Es broma, pero tenés que ponerlo a prueba. ¿Cómo lo hacemos? Lo que más me gusta a mí es usar frases simples, pero que tengan un nivel de desafío. Este paso en la construcción se trata de ver ejemplos reales de uso del lenguaje, intentar traducirlos a tu idioma y cuando veas que no podés, es justamente que la regla gramatical o los términos necesarios todavía no estarían existiendo en tu idioma, por lo que debes crearlos o anotarlos para que saber que tu lengua todavía no funciona en estos casos y corregirlo más adelante. Te voy a poner ejemplos de frases para que intentes traducirlas y de paso veamos el porqué de alguna de las frases que puse. Te voy a mostrar la frase en español, la frase en Pachamoj y cómo los desgloso abajo. Mi nombre es Estrella, llamamos Seyum. Acá combinamos la raíz de viento y voz, que es yam, el sufijo de verbo a y el sufijo de pronombre personal en primera persona que es mo, llamamos Seyum. Seyum es la traducción de estrella en mi propio idioma. Acá tuve que inventar una palabra para nombre, que en mi idioma viene del viento. Y también tuve que inventar un nombre propio en Pachamoj, Estrella, un nombre femenino que es popular. Es un buen momento para que vos también inventes nombres en tu idioma. Para esto valete de conceptos de la naturaleza o de cualidades físicas. Casi siempre los nombres antiguos vienen para destacar cualidades deseables en una persona, por ejemplo la fuerza, la valentía o animales relacionados con estos valores, oso, lobo, águila. Pero también pueden surgir de describir su aspecto físico, como por ejemplo rubio, moreno, pelirrojo, etc. Ahora veamos este ejemplo. Los dioses crearon una montaña. Moca cumasol paromas. Acá tenemos la raíz de crear, más sufijo de acción, más sufijo de pasado, el sustantivo de dioses y el sustantivo de montañas. Verbo, sujeto, objeto. Con esta frase tuve que inventar la raíz de crear, a la cual le añadí el sufijo que indica que es un verbo, así como también una Q al final, que indica que es una acción pasada.
La raíz quom de deidad se junta con el sufijo de sustantivo y el sufijo de plural, por lo que queda como comasol. Y luego está la palabra paronas, que viene de la raíz de pac, piedra, tierra, ron, y el sufijo as, que significa sustantivo. Ahora veamos este ejemplo. No tenemos casa, hace frío. Kamanekmau ronmaguas. Con esta tuve que inventar el sufijo de negación, pero en tu caso puede ser una palabra por separado, un prefijo, es decir, puede ir al principio de la palabra o incluso ser un signo anexo. En mi caso, la sílaba nec indica negación. También, a partir de la raíz tener, más el sufijo de verbo a, más el sufijo de negación, y el sufijo de yo, que se transformó en el sufijo de nosotros. Entonces tenemos kamanekmau, nosotros no tener, tenemos la raíz de tierra, más nosotros, más el sufijo que indica que es un sustantivo, casa. Es decir, nosotros no tenemos casa. Diciendo esto último, me acabo de dar cuenta que no traduje hace frío. Acá te voy a dejar más oraciones de modo que estén ordenadas para que tu idioma progrese. Esto es realmente desafiante. No te frustres si te perdés en tratar de traducir cada oración, ya que todas presentan reglas y términos totalmente distintos. Recordá que lo importante es disfrutar el proceso y hacerlo algo gratificante, creativo y que te llene. Si te gusta este video y querés más contenido de Word Building de calidad, unite a miembros. Eso me ayuda un montón y vale lo mismo que una lata de refresco. También suscríbete y dale a like, eso me ayuda muchísimo. Unite al server de Discord y también ahora tenés la opción de donar en Ko-fi. Ahora que tenés bastante material para empezar, te voy a dejar con un fragmento del poema Pachamoj totalmente traducido. Los guiones son para indicar las diferencias entre raíces y sufijos. En realidad se escribiría de corrido. En el medio de un bosque veneno, Mokun rosos dem Yowokos, centro del barro y el cuero, Mokus wok rom kelman, vuela canción pachamana, yumas pacchamoyo llamas, revelando el secreto entero, lokmoya lok yampunos. Gracias a todos los que le hacen el aguante a este contenido que es realmente de nicho. Gloriosas mañanas, tardes y noches, y te mando un abrazo grande.